conversando en una bonita charla que tuvimos con una leyenda de la narración de toros en Costa Rica. Hablamos nada más y nada menos de Jorge Arturo González El Cañero. Hoy estaremos con una bonita entrevista que tuvimos para traérsela a todos ustedes, para recordar grandes momentos de antaño, como también de la actualidad, y conocer un poquito más de la vida de un ícono de lo que es la narración de toros en Costa Rica, como lo es Cañero. Lo vamos a tener más adelante en las imágenes. Recordarle la agenda del Sonido Fiestero: próximo 29 estaremos en Alegría Si Quiere, la sección taurina de Quina, y el Sonido Fiestero en el Club de Trailero 29 de junio. Estaremos por ahí interactuando con el público, con la gente, claro que sí. Y a las 4 cerraremos con una pequeña probadera y ganadería La Siquireña, Miguel Salas e hijos. Por supuesto, con el staff de equipo técnico humano del Sonido Fiestero de Animación de este servidor, totalmente invitados. Recordarles, próximo 5 de julio nos vamos a Centro de Venta La Valentina, volvemos a Centro de Venta La Valentina, y en grande vamos a celebrarle el cumpleaños a la barrilera del pueblo, Valentina Salazar, por supuesto, esa barrilera que nos ha dado tantas alegrías en el cantón de Siquirres, en la provincia de Limón y en todo Costa Rica. Recordemos que nos ha representado internacionalmente también. Cordialmente invitados para que se llegue el próximo 5 de julio, 6 de la tarde, Centro de Venta La Valentina, a celebrar el cumpleaños de la barrilera del pueblo. Tendremos vaquillas, montas, circo de los valientes, torres de los valientes, vaquilla para los improvisados, piñata. Bueno, vamos a pasar a lo mejor un show de barrilera 100% adrenalina pura que usted no puede perderse. Valentina y sus amigas nos acompañarán en barrilera 100% de adrenalina pura que usted no puede perderse. Ya lo saben, próximo 5 de julio estaremos allá celebrándole el cumpleaños a la barrilera del pueblo. Venga y regálele lo mejor que usted puede dar, su compañía. Venga y acompáñenos para que Valentina la pase de lo mejor. El mejor regalo que Valentina puede obtener es su presencia. Así que cordialmente invitados, 6 de la tarde, 5 de julio, 6 de la tarde. Por supuesto estará la sección taurina de Quina del Sonido Fiestero y la animación de este servidor. Cordialmente invitados. El agradecimiento a nuestros patrocinadores: Super Carne La Suiza, en la Suiza de Turrialba, Miguel Salas Pereira, con los mejores cortes de carne, tanto de cerdo como de res. Claro que sí, Super Carne La Suiza. Recuerden los números: 2531-1246, 8956-0904 para pedidos. Saludo para Yanela Salas, Mary Araya, Dayanara Salas, toda la familia Miguel Salas Pereira. Claro que sí, será un gusto atenderles. El agradecimiento también para Centro de Eventos La Valentina, calle Vuelta a la Alegría de Siquirres. Claro que sí, recuerden que estamos a disposición para eventos privados, tanto equinos como taurinos, reuniones y demás. Para información por Facebook, Lenis Vargas, administradora; Hugo Salazar, propietario. Estamos para servirle. Bueno, entonces nos vamos a la imagen que fue la entrevista con nuestro buen amigo Jorge Arturo González Quesada, El Cañero. Desde ya el agradecimiento a Cañero por sacar un ratito para compartir con la sección taurina de Quina del Sonido Fiestero. Esto fue lo que sucedió. Hola amigos del Sonido Fiestero Surquí TV, bienvenidos a la sección taurina de Quina del Sonido Fiestero. Me encuentro con uno de los grandes conocidos de Costa Rica, ya conocido por todo Costa Rica, Jorge Arturo González El Cañero, un ícono, una cátedra en la narración, en el comentario taurino. Bienvenido, Jorge Arturo. No, muchísimas gracias, Randall. Agradecido soy yo desde que me hicieron el llamado. Yo nunca le he dicho que no a la comunicación. Una vez alguien me enseñó que todo medio de comunicación masiva, arriba, pequeño, no hay pequeño, porque una persona que te escuche es una persona que le habla a 100 más. Entonces, todo medio de comunicación es importantísima. Bienvenidos todos los que nos ven, y aquí estoy para lo que manden. Muchísimas gracias, Cañero. De verdad que sí, era un deber de mi parte entrevistarlo a usted, por el hecho que, como te comentaba, he tenido la tarea de entrevistar a grandes héroes de antaño, hablando del gremio de montadores, con los Chodioros Renan, a Donay, el estudiante montador, que todos sus montadores usted los bautizó, y a un ganadero muy importante, Gerardo Retana, como también Nica Cáceres, Dide Cáceres, Sago Borbón. Y es obvio, no hay ninguno solo que no me mencione su nombre. ¿Por qué? Porque sos uno de las más importantes, las bases, los cimientos de lo que es la monta actual. Porque ustedes fueron el inicio, marcaron esas bases, esos cimientos, siempre lo digo. Y es importante que las nuevas generaciones conozcan el legado en Costa Rica. Randall, cuando ustedes me hablan de esos personajes,
y que esos personajes han hablado de mi persona, es cuando uno ve, aunque sea a largo plazo, el fruto de lo que se ha hecho. Cuando yo inicio con la idea de que hay que hacer algo por el montador, fue después de una reunión donde estaba la doctora Ana Gabriela Ros González, esposa de Hernán Morales, una mujer que puso todo el empeño en la organización legal y reglamentaria de la actividad taurina y ecuestre de este país. El mayor Bermúdez, una persona que nunca olvidaré. Destaco la visión de un ganadero como don Humberto León Hernández, Beto León, Rodolfo Camacho Cantillano. Destaco a Nicolás Gómez y el Poblano. Gente, Jorge Matamoros Chavarría, un caballerazo, una biblia de los toros profesionales. Pero solo se hablaba del ganadero del toro. Nada más, no se hablaba del montador. Y solo se hablaba de ponerle cada día más costos a las comisiones de fiestas. El único que ahí defendía a las comisiones y a los montadores y a los toreros era yo. Esto me fue creando una célula que ha llevado a que todo el mundo no, haya un sector del gremio que sea anticañerista, porque yo siempre voy con el más débil. Oiga, irónicamente, el más débil, porque es el más fuerte, el más potente, es el que se monta en un toro. Y sin él no hay espectáculo. Entonces, esto me ha costado enemigos gratuitos, me ha costado pobreza económica, porque de rodillas ante Dios y una dama, después no. Y entonces he cargado con esa cruz a través del tiempo, los años, las décadas, y precisamente llegué a mi casa y dije, tengo que hacer algo en pro de la defensa de los pueblos y de los montadores. Entonces nace hacer, y yo redacto 10 capítulos y 30 artículos con 15 incisos. Y entonces paso donde don Fabio Vargas en Palmares, al almacén, y le digo, don Fabio, yo era agente de ventas en el centro de sport. Don Fabio, aquí está este proyecto, léalo. Si sirve, bien, y si no, échelo en la basura. Me dice, pase mañana a las 9. Pasé a las 9 y me dice, esto es lo que ocupa la monta de toros. Entonces, ahí en una hoja extra proponía 46 nombres. Entonces, puse a los anticañeristas en 23 y 23 cañeristas. Don Fabio invitaba a 23 y yo a los otros 23. Es así como se hace la primera convocatoria, el 5 de junio de 1987. El 18 se constituye la primera junta directiva, de la cual el presidente es don Fabio Vargas. Posteriormente, de manos del licenciado Olger Fonseca Salas, que vive en la Aurora de Heredia, se logró la cédula jurídica el 7 de octubre de 1989. Entonces, nace ACET y el primer campeonato. En este primer campeonato, yo tenía que llegar a los pueblos, explicarle al ganadero, al comisionado, al montador, al torero, al asador, qué era ACET, qué era la monta, qué era lo que queríamos. Y hice 2 campeonatos, y digo hice, porque tuve que cazar los toros, obligado, porque el ganadero quería montarle a todos, el más malo, el borrachito, el más débil, sí, o el que aceptara 1000 pesos para dejarse caer. Entonces, yo cazaba los toros. Eso me causó más enemigos, entre comillas. Y un 26 de octubre, segunda final,
de hacer que campeonizó algo Gerardo Durán Alfaro. Cuando yo llegué aquí, me topó Heriberto Arca y me dice, Cañero, se lo voy a decir, ya a usted lo destituyeron de hacer. Ya la reunión fue ayer aquí y me topé a Tirrell Arias, montaba a caballo ahí, de San Carlos, y me dice, ya usted, ya lo echaron de hacer. Ok, me levantaron 14 falsos. Cité a una reunión extraordinaria en una agencia de publicidad allá en Sabana Sur. Ahí nos reunimos, estaba Luis Carlos Rojas Alvarado, de los Rojas Alvarado de Río Corinto. Les tiré abajo todas las falsas y los calumnias y no me pudieron destituir. Entonces, un señor que tiene mi mismo apellido buscó 18 personas anticañeristas en todo el país, las asoció a ACEP y hizo una asamblea extraordinaria cuyo único tema era destitución de Cañero. Entonces, esa es la historia a grandes rasgos de inicio con ACEP. El primer evento fue 17 de diciembre de 1989, Río Frío, Finca 7, y después San Pablo en Andayure, después Palmares, después San Antonio de Tejiballo. Bueno, esa fue la historia. Tengo mi historia entonces en la EXPO. Aquí fue donde destituyeron a Cañero de ACEP. Y esos montadores van a morir siendo cañeristas, porque esos no son traidores, no son camaleones y son hombres. Dentro de la información que hemos recapitulado en la sección también aquí en Montadores de Antaño, todos tienen que hablar de Jorge Arturo González de Cañero como una línea a seguir que los llevó a dar un paso más, ya no solo en la monta aficionada, sino ya algo más profesional, que es lo que ellos le agradecen a usted. Y lo que hoy deberemos agradecerle, la monta moderna, a eso, todo eso que usted habla, porque fueron las líneas a lo que hoy estamos disfrutando en monta moderna. Pero Cañero, definitivamente queremos también conocer su historia. ¿Dónde se originó Cañero? ¿Dónde nació? Cañero es uno de los accidentes agradables de mi vida que nunca lo pensé. Yo nací un 12 de mayo de 1953 en una finca llamada El Ojochal, que pertenece a Sandillal de Cañas. Cañas fue uno de los cantones que hasta hace 14 años no tenía distritos, era solo Cañas Centro, lo demás eran caseríos. Por lo tanto, Sandillal de Cañas era un caserío. Yo nací en esa finca El Ojochal porque en esa finca lo que había era ojocho. Ojocho es un árbol que produce una fruta que la comen todo tipo de animales. Ahí pernoctaban tepezcuintes, venados, reses, todo tipo de animales, chanchos de monte, llegaban ahí, coyotes y demás. Yo nací ahí a las 5:20 de la tarde. Como caso curioso, el primer matrimonio de mi mamá, somos 4. Y los 4 nacimos a las 5:20 de la tarde, con una diferencia de años 6, años 7, años 8 y años 9 meses. Las 2 primeras son mujeres, yo soy el número 3, y un hermano mío, menor años 9 meses que yo, murió hace 27 años. De los hombres éramos 4, solo quedo yo. Pero de 3 años 9 meses, la familia, a raíz de la sequía de los años 30 y la hambruna, mi abuelo se había ido para Sandillal y 20 años después se repite la hambruna, o sea en el 53, y cuando ya nací yo, a los 3 años, 9 meses, compran en la Fortuna de Bagaces y me llevan a la Fortuna de Bagaces. Yo ahí perdí hasta la inocencia, en la Fortuna de Bagaces, ahí monté mi primer toro. Para los incrédulos monté 53 toros con este cuerpo y en la pura esquina de la Plaza de la Fortuna ahí viví. Pero por un accidente, como le digo, familiar, vine a parar a Palmares de Alajuela. Antes estuve en el colegio de Bagaces, soy alumno fundador del colegio Bagaces. Ese colegio se abrió
3 de marzo del 68, yo ingresé el 18 porque no tenía zapatos. No tenía ni los zapatos ni el uniforme. Ajá. Entonces, un amigo, que ya murió hace poco, un mes, un hermano, Hugo y Rigoberto Arias, me regalaron el uniforme y los zapatos. Estuve 2 años y medio en ese colegio. Llegué a ser presidente del grupo, presidente del gobierno estudiantil, cuadro de honor. Desgraciadamente, en vacaciones de 15 días muere mi abuelo, que es a quien yo le dije papá, y tengo que irme a ayudarle a mi mamá, porque tenía un juego de cubos de hermanos. Ajá. Que había que ir a proteger. De Bagaces, de La Fortuna, mi padrastro era palmareño, pero añales de vivir en Guanacaste. Se le metió que se venían para Palmares, engatusó a mi mamá, vendió la propiedad y se la trajo para Palmares. En Palmares yo, como un hombre, lloré más de un mes. Porque yo en La Fortuna era un ave salvaje. Claro. Un ave salvaje en el aspecto de que, si usted me decía, Cañero, Arturo, pínteme este local, yo le decía, bueno, contratémoslo. Tanto. ¿Qué día se lo tengo que entregar? Tal día. Bueno, usted no se meta conmigo, me da el 50%. Si llego a las 10 de la noche, esto no le importa, si me voy a las 11 tampoco. Ese era mi sistema. O sea, nunca tuve patrón. Okay. Luego, a Palmares es un ambiente totalmente distinto. Llegas a un trabajo donde tenés 5 sapos traidores que están viendo cómo te van a acusar con el jefe para echarte encima, y los guanacastecos no somos bien vistos ahí. Los hombres no nos quieren, pero las damas sí. Ah, bueno, eso es lo más importante. Entonces, ese es el problema. Y resulta que tuve muchos problemas. Todavía hoy, 52 años después, no soy bien recibido en Palmares. Sí. Mi hijo es palmareño, mi señora es palmareña, mi hija es palmareña, mi nieta es palmareña. Bueno, un mundo de cosas. Aparece un amigo, da la oportunidad de la televisión. El asunto es que cuando yo, Olegario Mena Barrante, me pone Cañero, si usted un minuto antes, ya lo he dicho muchas veces, me pregunta, ¿cómo quisiera que lo conozcan? Yo hubiese dicho fortuneño. Porque la fortuna de Bagaces para mí fue... Pero cuando Olegario me toca el hombre y me dice, González, ¿dónde nació usted? Le digo, en Caña. Cañero. Le quedé mal a los cañeros, le quedé mal a los fortuneños, a los bagaceños y a los palmareños. ¿Por qué? En Caña no me conocían. En La Fortuna, malagradecido, traidor. En Bagaces igual, y en Palmares ahora sí, querían que yo hubiera dicho Palmares. Entonces, esa es más o menos la historia. Olegario Mena fue quien me bautizó como Cañero, y lo hice bien, porque sí nací en Caña. Apenas estamos iniciando la historia de Cañero. Increíble la historia de Cañero. Nos vamos a una pausa, ya casi continuamos. Llegó el montador, hizo contacto con los lobos del toro, Jorge Arturo Cordoncillo Gamboa, desde Cañas, el corazón del riego, mi tierra, y se monta en el pata de palo, el toro mediático de Costa Rica. Llegó, pidió puerta, arriba, más arriba, como castiga, sí señores, toro, jugada, montador, toro, jugada, montador, un pueblo llora, un montador disfruta, Costa Rica, así se baja un montador, eso se aplaude. Continuamos acá con don Arturo González de Cañero, escuchando esa gran historia que hay atrás de un ícono de lo que es la historia de toros de monta, animación. Cañero, ¿cómo fue sus inicios en la narración, en la animación? Mira,
Mira, la historia de esto es apasionante, según como se vea. Si seguro yo estuviera en un país como México o Estados Unidos, sería para un documental o una película. Estando en el Colegio Agassiz, insisto, donde soy alumno fundador, en 1968, me voy para las corridas de la anexión a Liberia. Yo voy con la ilusión de montar un toro. Llego, hay un animador, don Emel Velázquez Ramírez, que era un ícono en la narración en Liberia, Santa Cruz y demás. Lo que él tenía era un megáfono. Y estaban los toros de la Mora, de la familia de Ara. Y yo inocentemente me voy donde está el señor y le digo, señor, no hay un toro para mí. Él estaba arriba en el tablado, porque ese es el tablado. Lo que hay aquí es gradería. Donde usted narra es el tablado. Lo demás es gradería. Entonces, vuelve a ver para abajo y me dice, oiga, Vila, aquí le damos toros a hombres. Usted va donde su mamá, que lo envuelve en mantillas. Entonces yo salí y me fui. Yo pesaba 98 libras. Yo me voy al centro de la plaza y hay un señor, auténticamente un sabanero guanacateco, sombrero quebrado, camisa de army, manga larga, arrollada aquí, pantalón army, arrollado aquí, polainas cortas, la camisa blanca abierta hasta aquí, faja, todo, un sabanero. Entonces, yo me paro a la par de él. En eso sacan un toro, los amarraban pegados a la barrera, porque eso no es un bramadero, el bramadero es en el centro de la plaza, pero pegado a la barrera afuera. Ese toro mandó 3 al hospital sin soltarlo. Cuando se le montaba el montador, se levantaba y los pegaba contra la vara. Entonces ya nadie quería montarlo. Entonces el señor era el megáfono, ¿dónde está el Wilía que vino ahora a pedir toro? Me dice el señor que estaba conmigo, ¿qué va a hacer Wilía? Le voy a ir a montar ese toro. Yo le digo, aquí estoy. Me dice, ¿usted se va a montar en el toro? Le digo, yo me voy a montar, pero echado. ¿Lavado o no? Echado. Me dice, ¿y usted le va a decir? Échese, torito, échese. Ese es el problema de los que no saben, hablan y no saben. Yo sabré cómo lo he hecho. Pedí una soga, pero me gustó. Muy bueno, muy bueno. Es más, me terminó de botar el baquetero. Cuando el toro me llevaba guindado, me pegó aquí con el hombro, me terminó de botar. No importa, yo salí en carrera para donde estaba el señor a quitarme las espuelas. Yo me estoy quitando una cuando dice por el megáfono. Yo le dije a ese Wilía que aquí los toros eran para hombres, no para Vila, que se fuera donde la mamá. Y me paró. Lo que yo decía no lo puedo decir en el micrófono. Sí, no, jamás. Y salgo para donde el señor. Cuando yo salgo para el señor, el que estaba conmigo me agarra de aquí. ¿A dónde va, William? Le digo, William, chorrear las espuelas en las costillas a el que no sabe lo que dice. Me sostiene y me dice, quítese la otra espuela. Me quito la otra espuela, él me ha guardado los zapatos, me dice, póngase los zapatos, deme las espuelas, yo las voy a ir a entregar, espéreme aquí. Se fue, las entregó y vino y me dice, vamos a tomarnos un highball. Vendían el licor pegado a la barrera. Llegamos, pedimos el highball, nos apartamos y me dice, vea, Vilea, ubíquese, usted es bueno. Lo terminó de botar el baquetero. Ese toro está invicto. Pero ubíquese. Aquí en Liberia, ese señor es un dios. Si usted le pega un espuelazo, aquí lo matan. Aparte de que están dolidos porque venir a Liberia y humillar a los montadores liberianos que no querían montarlo y que llegue un huila como usted y lo monte. Entonces,
me dice, pero además, nunca culpe al que no sabe. Ese día nació Cañero. Ajá. Porque ese día dije, algún día le enseño a este país que es montar un toro. Llegó a la televisión, lo demás, pues de alguna manera ya todos lo conocen. Y para terminar en el tema de los montas de toros, yo monté 53 toros. Y le puedo decir dónde y qué lugares uno por uno. Entonces, Cañero, ¿cómo fue el inicio de la animación? ¿Ya entraste directamente a animar profesionalmente? ¿Cómo fue? Mire, te voy a decir una experiencia que no me gusta. Estoy en un evento en Ortega de Santa Cruz, un 9 de febrero, y está el sonido 3, uno de los sonidos más nítidos que he conocido. Está Federico Carrillo Guevara, Lico, y el profesor José Luis Galagarza Gutiérrez, los jefes y dueños de Sonido 3. Yo había invitado a don Edwin Alfaro Varela, de Liberia, para mí una de las voces más educadas que hay en la animación, pero no es como él. Cuando se enoja se le olvida eso, pero es un caballero, un profesor pensionado. Yo invito a don Edwin para que nos reunamos con Lico y organicemos con Sonido 3 un campeonato de monte rústico, pero reglamentado. Don Edwin te que llegar a Ortega. Yo estoy presentando los montadores. Don Edwin no ha llegado. Cuando ya yo terminé de presentar, me dice Lico, oye, Cañero, aquí está el profesor don Edwin Alfaro. Qué bueno, Lico, qué bueno. Converse con él. Don Edwin Alfaro, le dice Lico, bienvenido, ¿qué puede hacer que esté usted acá? Y no se le olvide, don Edwin, que usted y yo fuimos los primeros en narrar toros en este país. Y le dice don Edwin, no, Lico, no le mienta al pueblo. Usted y yo hablábamos pajas en los redondeles. Nosotros empezamos a narrar cuando ese señor que está ahí en la plaza, ese chiquitillo, nos enseñó a todos. Okay. ¿Qué más le cuento? Ahí están los inicios. Ya no tengo más que contarle sobre eso. Yo pienso que en este caso, no lo dije yo, lo dijo un profesor. Claro. Un hombre que ha estado ligado por años. Ahí nace más o menos la narración. Después, para el público, la primera narración la hice en Piedad del Sur de San Ramón, un 3 de marzo de 1986. De hecho, ese día montó 2 toros Ravelo Conejo. ¿De verdad? El portero mundialista, era un carajillo. Y Eduardo, su hermano, era el torero. De hecho, fue el primer hombre que vi brincarse un toro. No sé si hubieron otros antes, pero ver un hombre brincando un toro fue a Eduardo Conejo Jiménez, hermano de Gabelo. Estaba un señor de Esparza, Paulino Ulate, creo Ulate, o Paulino Jiménez. No he podido conseguir los dos nombres. Él era el dueño del redondel y él traía el ganado y el equipo de animación y él animaba. Un compañero de colegio me lleva a la fiesta, era el presidente de la asociación de allá, y me lleva con 3 montadores. Es el día que nace el primer grupo organizado de monta en Costa Rica, Grupo 3, que originalmente se llamó Grupo 3 Palmareños. En Piedad del Sur, 3 de marzo de 1986. Entonces, los montadores que llevaba le dijeron al señor, nosotros queremos que el patrón nos narre los toros. Y el señor le dijo, aquí nadie toca el micrófono excepto yo. Entonces los montadores, llegó el compañero de colegio, el presidente, y me dice, Jorge Eduardo Vázquez Carvajal, me dice, Arturo, ¿qué pasa? Le digo, el señor dijo que a él nadie le tocaba el micrófono. Ah, sí, Paulino, me hace el favor y le da el micrófono a él. Le narré los 3 toros a los compañeros.
Cuando él cogió el micrófono empezó la gente a gritar González, 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 y lo obligaron a entregarme el micrófono. Terminó la corrida, arrolló, jaló. Les dejó dicho, busquen sonido, no volvió. Eso me pasó infinidad de veces en distintas partes del país. Ahí narré la primera corrida para el público. A nivel de comunicación, la narré el 16 de febrero de 1986 en San Pedro de Sarchí de Valverde Vega, una corrida que fue dedicada a Radio 16 de Grecia, y yo comentaba fútbol con, porque esta es otra faceta, con Radio 16, y la corrida era dedicada, y yo le dije al patrón, le digo, ¿por qué no la narramos? ¿Por qué no la...? Dice, ¿quién? Le digo, yo. Fue la primera, 16 de febrero de 1986, San Pedro de Valverde Vega, Sarchí. Cañero, los inicios de los populares. Los populares nacen cuando me echan de hacer. Por eso nacen los populares. ¿Qué es lo que sucede? Toda la idea que llevaba a hacer era convertirse al estilo gringo. Ah, ok. Porque, perdón al que no le voy a caer bien, aquí todo el mundo paga una Ariat carísima y las hacen aquí en Costa Rica. Ah, pero son Ariat. Entonces, quería este señor, el que hizo toda la orquesta de la traición, hacer la monta americana. Ajá. De hecho, el que fuera a montar a hacer, tenía que montar a una mano. Y si tocaba el toro, quedaba descalificado. Como ellos eran high class, yo hice los populares. ¿Por qué? Ellos escogían los redondeles. Sí. Yo no. Yo fui al Socorro de Piedad del Sur, a un redondel con cañas de bambú, que el primer toro se lo llevó. Increíble. Yo voy a todos lados, porque la palabra populares era en ese momento como Saprissa y Alajuela. Hacer era high class, nosotros éramos populares, para todos los pueblos. Yo llegué a tener 3 filiales, Atlántico, Pacífico y Guanacaste. Fui el primero que le saqué una póliza a los montadores en 1990. El recibo fue 39,041 y yo llegué a tener en la nómina de póliza 84 montadores. Sí. Pero es importante, Cañero, porque en ese paso de hacer a populares un nuevo comienzo, se vino detrás de usted toda una lista de montadores. Y es importante que usted los mencione, la lista de los grandes, como dice uno de los temas de ustedes. Canción que yo hice, claro, homenaje sí. A los ya grandes. Vamos a hablar de eso también. Menciónenos por favor la lista, que te fueron fieles, pasaron de hacer a los populares y también fueron exitosos. Mira, ¿cómo te lo digo? Los populares, ya te dije por qué nacen. Quise saber quiénes se quedaban con Cañero. Cabecilla número 1, el finado Roberto Chapas, Roberto Méndez Ulloa, Adonai Avilés Valladares. Adonai hoy va a estar conmigo ahí, yo lo llamé. Pocos hombres de la calidad humana de Adonai he conocido en este amplio mundo de los toros. El problema del montador, que son mis amigos, es que no se valora. Es que no se valora. Y hoy en día existe otra problemática, perdón. La mayoría tienen vicios exóticos. Entonces, muchos montan para pagar lo que ya consumieron y quedan debiendo. Entonces, esa gente tiene que hacer lo que le digan. Hace poco oí, bueno, ese es otro tema, cuando yo hago MPT, todo el mundo dice, eso no sirve, eso no pega, eso no. Y resulta que ahora todos andan haciendo eventos de $500, de $1,000, de $3,000. Acabo de ir a un evento de $3,000 al toro ganador y 500 al montador. Yo, montador, voy y recojo cualquier basura, pero no voy a montar. ¿Cómo va a ser más importante el toro que el montador? Por favor, que alguien me diga.
Que alguien me explique. Sí, claro, claro. Pero el culpable es el montador. Allá va. Entonces, hay veces que bajo los brazos. He pagado carísimo el defender a los montadores y no lo agradecen. Pero, ¿por qué liquidé a los populares? El grupo se me hizo viejo y hay nuevas generaciones y seguimos en lo mismo. Ponen el ojo del tigre, ponen todas esas canciones. Por favor, ¿por qué no ponemos el punto guanacasteco? ¿Por qué no ponemos Caballito en el Collano? ¿Por qué no ponemos la Guardia Morada? Yo no uso pólvora en mis eventos, porque la pólvora y los espejos son las culpables. Primero, de que se llevaran los españoles todas las riquezas de nuestros antepasados. Para mí la pólvora es una burla. Bueno, solo es parte de la historia que vivimos acá con todo un conocedor. Nos vamos a una pausa, ya casi continuamos. La lista de los grandes del tiempo de los populares. El público de Surquí TV, de la sección Tarina aquí en el Fiestero, le encanta escuchar, y por qué no, los que están vivos todavía de esa generación. Hay que recordarles que fueron los héroes de antaño, como los llamamos. Hicieron grandes proezas sobre grandes lomos en grandes toros. Mire, así como le dije, que en un momento dado supe que los pueblos y los montadores necesitaban algo que los dependiera. También supe que teníamos que llevarle al pueblo y dejarle grabado nombres inolvidables, toros inolvidables, hechos inolvidables. Y eso se hace con la música. Y todavía esa canción hoy, en Guanacaste y en muchos pueblos, la ponen 3, 4, 5 veces. Y la gente la baila, la canta y hasta la grita. Homenaje a los grandes, me senté igual a las 8 de la noche en mi casa y empecé a hacerlo. Llamé a Heriberto Apú y a Henry Mejía y les dije, aquí está esto. Entonces ellos se asentaron a hacer lo que se llama arreglos y musicalización, todo. O sea, perdona, la letra usted la dice. La letra. El basurilla es mío, rompechinguas es mío, homenaje a los grandes es mío, no sé cuál otro se me queda. Acaban de hacerme una canción a mí, un compositor cañero, la única. Pero bueno, la letra es mía. Los arreglos y la música son de Heriberto Apú y Henry Mejía. Increíble. Esa canción, junto a ¿Qué vas a hacer esta noche?, de Gaviota, es de los éxitos más duraderos en Costa Rica. Mire, Sapo de Laja, Ortiz, Adonai, el primer montador que yo vi montar a lo que hoy llaman jaripeo, aquí, Santiago Aguirre Nájera. Pues Aguirre. Toño, el Indión, el Indio Uroy, Rubén Vargas, Lucas Urbina, Cholito de Picabán. Es una cosa que para el pelo, claro, escuchar todo eso. Y lo fui acomodando de acuerdo a los toros que ellos iban montando. Dago, Olman, los Durán. A los toros que ellos iban montando, así los fui acomodando. Después ellos, obvio, le ponen el arreglo, le ponen la música, ponen lo que ellos llaman los tiempos y toda esa cosa. Cuando llegamos a grabar, yo qué iba a saber que era un estudio de grabación. Y me meten ahí a un estudio de grabación tapado con cartones de web. Hay un vidrio donde está el director al otro lado. El sonidista. Y uno está aquí. Me dice Apú por el micrófono: Cañero, tiene 47 segundos. Me dice, listo.
Estallado. Cuando yo digo, para todos ellos, un super 10. Agarró a Puyo, se así encima del piano. Se quedó jalando aire, se quedó viendo. Abre, entra y me dice, esto es histórico. Esto nunca se repetirá en ninguna parte de la música en el mundo. Mire, había trompetistas que lo ponían a hacer una nota 10 veces. El cantante, Carlos Plata. Este muchacho grabó como 10 veces. Y yo solo una vez le dije, me dice Heriberto, el récord del mundo. Ahí está, ahí está. Ahí quedará, ya le he dicho a mis hijos, ahorita hoy estaba buscando un libro de Palmares, se llama Por los trillos de mi pueblo, donde un escritor hace un poema mío, porque el primer toro que yo monté en Palmares se lo dediqué a él, y me regaló un trofeo de la Coca-Cola con un ángel, y él era el director de la Caja del Seguro en Palmares. Ahí hay un poema de Cañero llamado El Negro, Arturo González. Yo he callado, voy a aprovecharla, callado por muchos años, he escuchado calumnias aberrantes, horrorosas, de gente sin escrúpulos, de gente que no le tiene miedo a la lengua, no le tiene miedo a un ser supremo. Y a mí lo que me entristece son dos cosas. A mí ya no me hacen daño, ya yo estoy vacunado contra todo, pero yo tengo hijos. Claro. Yo tengo un hijo que no molesta a nadie, que es un caballero, que es educado. Tengo una hija que es doctora. Tengo una hija que ni anda en el ambiente. Tengo una esposa de 46 años de casado. Pucha, no me respeten a mí, respeten a ellos. Y he llegado al convencimiento de que para sobrevivir aquí hay que ser muy fuerte mentalmente y tener principios muy definidos. Yo he escuchado calumnias mías y en 2 o 3 ocasiones he intentado ir a ajustar cuentas con un par de esos personajes, pero al final puede más los principios que a uno le sembraron y uno llega al convencimiento. Solo hay un Dios. Okay. Así es. Bueno, increíble. Las historias de Cañero, así vivas, como tienen que ser. Cañero, la gente lo pide siempre. ¿De dónde sale esa frase icónica? ¡Qué belleza de animal! ¡Qué Esa frase te la dije solo una vez. El problema es que antes de Chivolo y Juan Vainas, cuando yo estaba en ese canal, había 2 personajes, Caretanda y Careguaba, pero en dibujos animados. Ajá. Entonces, Caretanda y Careguaba son ahora Chivolo y Juan Vainas ya como seres humanos. Okay. Entonces, ese año, Caretanda y Careguaba son 2 campesinos que vienen de Puriscal, que van a conocer la capital y que quieren conocer la plaza para toros del Zapote. Cuando se dan cuenta están en media plaza y aquel redondel lleno. Pero lo que ellos no se imaginan es que le sueltan el mala crianza. Y el mala crianza se viene y agarra al pobre Caretanda y lo está matando. Habían 3 dibujos animados, 3 personajes, Cañero, Carlos Álvarez y el primado Gerardo Zamora. Gerardo era el que cubría la Cruz Roja, yo era el que narraba y Carlos el que animaba. Ajá. Entonces contrataron a una empresa que se encargaba de las redes sociales con esos dibujos animados y la voz mía y la de todos la iban a hacer en mímica. Ajá. Entonces Fernando Artavia, el jefe y director en ese momento, le dice al productor de ellos, le dice, pero ¿por qué en mímica? Si aquí está Gerardo, está Carlos y está Cañero, que lo hagan con la voz de ellos. ¿Sí? Entonces me llamó Fernando y me dice, Cañero tiene que venir el día tal, a tal hora, ahí le mando qué es lo que va a venir a hacer.
Entonces yo llego y está el director y veo el guión y mientras el Malacrianza le daba al pobre cabretanga, yo tenía que decir, qué toro más lindo y qué bonito el animalito, qué barbaridad, qué imponencia. Yo tenía que tirar el toro para arriba. Ajá. Entonces, cuando yo veo eso, le digo al director, con todo el respeto, eso que está ahí yo no lo voy a decir. Me dice, entonces, le digo, voy a decirlo a mi manera. Claro. Me dice, eso es un guión, dígalo como usted le dé la gana. Entonces empiezo a animar, qué toro, qué bravura, oiga cómo lo impacta, cómo lo levanta, y yo le bam, bum, bum. Y al final, qué belleza de animal. Y me ponen en Malacrianza, primera plan, y eso fue todo, ahí quedó. Pero la frase lo que decía era, qué bonito el animalito, que yo no lo iba a decir, Sí, ¿no? jamás. Esa es la historia de qué belleza de animal, que de hecho, el récord del mundo en Canal 7. En una corrida de 3 horas tuvo más de 6 millones de visitas. Solo récord. El canal no lo quiso publicar. Ahí. ¿Qué vaya a hacer? Se nos quedaba la lista de los grandes de los toros de antaño también. Mencionen los toros de antaño. Ah, no. Digamos, Más famosos. Chapulín, el Payute, el Maguire, el Zanatillo, el Remolino, el Humilde, toros increíbles, increíbles. Mamá no me deja. Es una historia lindísima. Ahorita tal vez no lo recuerde a todos. Sí, lógico. Tengo una memoria más o menos, pero 72 años ya facturan. Sí, sí. Pero es que no la volví a cantar tampoco. De hecho voy a escucharla más. Voy a escucharla más porque precisamente acabo de cumplir 72 años y ya estoy escribiendo mucho. Ya, es más, mi retiro está cerca. Sí. Muy cerca. Muy cerca. Hay un montador que siempre cuando entrevisto montadores de antaño me gusta que me hablen de él, que es por ser uno de los más veteranos dentro de la historia del montador de antaño en la zona atlántica. Victoriano Lucas Urbina. Lucas Urbina, locón, yo lo adoro. Yo adoro a la gente que es lo que es. Lucas Urbina fue siempre él, Lucas Urbina. Le voy a contar 2 historias de Lucas. En un tope en Tilarán, Guanacaste, en aquellos años, el tope más clasista de Costa Rica era Tilarán. Ahí las damas, los caballeros y los caballos eran solo calidad. Solo calidad. Estamos en el hotel, al frente, de donde pasa el desfile de caballistas. Y los montadores, perdón, nunca, ellos, ya hablemos claro, les sobran las nenas, la verdad. Entonces todos se paran ahí, ¿no? Y sale Lucas Urbina con botas de hule, con medias de jugar fútbol, una pantaloneta que le llega por aquí, una camiseta de tirantes y aquel puño de huesos. Oh, por Dios. Y un sombrero a la ancha. Ay, Dios. Y las hembras pasaban y volvían a ver al Indio Uroy, a Atún, a Jorgillo Chapas, los guapos, ¿verdad? Y en eso me le arrimo a Lucas y me dice, oye, patrón, ¿por qué será que estas hembras tienen tan mal gusto? Le digo, ¿por qué? Todas se han fijado mis compañeros, menos en mí. Le digo, Luquita, ¿qué quiere? Que le conteste. Bueno, esa es una. La otra es casi increíble, casi increíble. En una corrida un 5 de febrero en Orotina, del año 85, 84, 85, Obed Solís y Marco Madrigal, no, perdón, 87, tienen un toro llamado el Tumor. Era un toro gris oscuro, cacho rosquilla, braman con criollo. El toro salía 1, 2, 3
y se paraba en el puro centro. Redondero. La luz, la corrida era a las 3 de la tarde. La luz era bombillos, Ajá. corrido de lado a lado. Lucas se monta en el toro llega al centro y se queda pum, 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 pum. Y en eso despega Lucas y Lucas cae de 4 patas. Ajá. Entonces el toro le mete los cuernos entre las costillas como una pala y lo levanta. Donde estaba el cruce de los cables, cordones de los bombillos, Lucas pasó por ahí, como 3 metros para arriba. Y Lucas viene para abajo de cabeza. Y eso era un cascajal. Se me fue Lucas. Y el toro se quedó viendo para ver a dónde estaba Lucas. Y cuando Lucas viene para abajo, el toro da vuelta. Lucas pega en la paleta del toro, se da vuelta, cae parado y sale en carrera a recoger al redondel. Esa historia es, bueno, algo que les quiero decir. Cuando Lucas va para arriba, si hubiese habido micrófonos que grabaran el de la gente, eso sería inolvidable. Y el aplauso cuando sale corriendo y se sube a recoger, inolvidable. Además, gran amigo eterno, personajazo de la televisión. Impresionante las historias, las anécdotas que nos cuenta Jorge Arturo González Cañero. Nos vamos a una pausa, ya casi volvemos. En el cierre de la entrevista, Cañero, no podemos dejar de mencionar a grandes montadores, mejor conocidos por usted como Albert Salazar Chele, Dago Durán. Yo, por Dago Gerardo Durán Alfaro, la gente casi pone a Chele a matarse conmigo. Casi. Resulta que, curiosamente, mes y medio, 2 meses antes de pasar la desgracia que pasó con Chele, yo escribí que para mí el mejor montador, los 3 mejores montadores de todos los tiempos fueron José Joaquín Quincho Soto Castro en la Fortuna de Bagaces, fue mi maestro. Montaba con un cacho lleno de guaro en una mano y una media de cerveza en la otra. Ah, ¿de verdad? Y paraba los toros que le dio la gana. El segundo, Maynor Medina Mora, Jaibo, en el estilo rústico. Y Dago Gerardo Durán Alfaro en el estilo libre. Cuando yo escribí eso, se me tiró medio mundo encima. Irónicamente, me invitan a una corrida en Nandayure. Y me voy para Nandayure. Estoy yo en el palco. La gente que llega aquí, los camiones y demás, usted los ve. Ajá. Cuando Chele en la moto la paga y se sienta a media nalga y se queda viéndome. Y viéndome y yo le hago. Me dice, venga. Oh, por Dios. Yo bajé, me vine y llegué y le digo, ¿qué pasó, Chele? Mira, hermanito, tengo que hablar con vos. Yo no sé qué quieres hablar conmigo. Mira, Cañero, Arturo me decía, mira, Arturo, me tiene loca la gente llamándome de que te quiebro las muelas. Le digo, a ver, ¿y por qué? Ya, porque vos dijiste que Dago es el mejor, y se lo digo a usted en la pura cara, es el mejor. Dago no engaña a nadie, usted sí. Me dice, mira, vamos a hacer un trato.
Dago es compísima, amigo. Y era muy amigo. Claro. Me da igual, pero no lo digas más. No. Y me dio una risa porque me dice, el mundo taurino nos ocupa, a usted y a mí y a Dago. Y somos muy amigos. Le digo, ¿sí? Le digo, es como usted, que usted sea sacrificio y yo soy liguista. Para mí, Dago es el mejor, y lo digo. Y se lo digo a usted. Exactamente. Y eso que te dijeron, que me quebraba las muelas, pues, es otro tema. De reconocer, Dago Durán actualmente activo. Hago el campeonato segundo que estamos haciendo de MPT, es en homenaje a Dago Durán. Y me llenó mucho, porque estaba lesionado, vuelve ahora, en agosto. Me llenó mucho cuando me dijo, pero solo voy a montar con MPT. Si alguien me paga lo que cobre, voy. Y si no, solo con MPT. Y también doy una noticia para todos. Borman Durán Alfaro, Tino, el hermano, ¿Sí? vuelve. ¿De verdad? Vuelve a los toros. Increíble. Y le voy a decir, los dos montadores más profesionales que yo he conocido son Daniel Hidalgo Alfaro y Borman Durán Alfaro. Son primos hermanos. De la Fortuna. Bueno, los Durán, Tino es de los Durán, es conocido como Tino. ¿Sí? Y Daniel de la Fortuna. Pero las mamás de ellos son hermanas. Y vuelve Tino, redebuta el 17 de agosto en Naranjo de Laurel, en los corredores, donde vamos a tener el evento número 4 de MPT, monta profesional total. Háblanos un poquito más de MPT. Ok, se lo voy a hacer muy sencillo. Siempre busco soluciones que beneficien al montador. Gerardo Retana puede ir a una corrida Upala y se inundó el redondel, no se pudo hacer la corrida. Gerardo no tiene que conseguir prestado para echar gasolina y el día siguiente no va a haber nada en la cocina. El montador sí. El montador tal vez tuvo que dormir en las gradas, tal vez no tiene que desayunar y a lo mejor la señora lo estaba esperando para que pagara el agua y la luz. Entonces, yo siempre pienso en el montador. MPT Justicia, lo mismo al dueño del toro, lo mismo al montador. Y ahora lo estamos haciendo distinto. Un premio más grande a los dos ganadores, pero lo hicimos mínimo para repartirle, a fin de que cada ganadero eche diésel y cada montador tenga para regresar. Entonces, queremos un modelo tipo la PIDER a la tica. Yo quiero que el montador tenga con qué regresar, tenga con qué tomarse un café y un sándwich. Claro que sí. Ok, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el primer año le puse una frase, lo que sigue. Ahora la segunda frase es, usted lo eligió. La número 3 va a ser, llegó y se quedó. Y la número 4 va a ser, ya es una realidad nacional. Ok, ¿qué sucede? Le repito, usted hace aquí un evento y le da 1 millón al toro y 200.000 al montador, yo no voy. Prefiero irme a pie, pero no voy. Eso no es justo. No es justo. Cuando se montó el Malacrianza y el Chirriche en Zapote, 4 de enero de 2009, que rompió todos los récords de rating de televisión. Le pagaron a los ganaderos 3.200.000 a cada uno y a los montadores 50.000 y no les dieron la entrada para la compañera. ¿Es eso justo? Jamás. Los ganaderos con whisky, con gallinas achotadas y los montadores muriéndose de frío y la compañera no podía ingresar. Tuve que bajar yo a meterlos. Entonces, eso es lo que a Cañero le ha creado anticuerpos y me ha costado caro, pero no voy a cambiar mis ideales porque me sentiría una basura. Siempre es importante dentro de la historia hablar un poquito sobre dos grandes ganaderos, Martín Retana, Gerardo Retana. Ahora que murió, conversé con Gerardo y primos hermanos, yo le dije que Dios lo tenga donde se merezca. Marcaron una historia, Claro. la marcaron, Sí. la marcaron. Él fue anticañerista toda la vida. Él fue, incluso se dice que fue dueño de ACEP después de que me echaron a mí. Eso dicen, no me consta, no puedo firmarlo, pero es lo que se dijo.
cosa curiosa, donde nos veíamos, nos saludábamos. Él siempre me dijo Jorge Arturo, nunca me dijo Cañero. ¿Y no? Y jugamos algunas veces unos torneos. Gerardo Retana estaba en el centro. Hicimos una historia difícilmente puede ser superada en este país y creo que en Centroamérica y México. Para mí es un récord del mundo, 16 veces campeón nacional. Hoy voy a ser parte de la historia y bautizo de ese centro de fiestas. Y ojo, él pidió que fuera Cañero el que fuera a hablar hoy. Llevo unas camisetas alusivas a un momento histórico que viví con el Coquito, cuando el Coquito, que fue 8 veces campeón conmigo, cuando el Coquito lo retiramos, eso fue en Bajos de Jorco. Murió en la finca también, le dieron ese reconocimiento, me contó el mismo Gerardo Retana, me enseñó la foto de él ya viejo, increíble, murió en la finca, el Coquito. Bueno, lo que te quiero decir es que yo llegué y llamé a Gerardo y le digo, Gerardo, quiero ver al Coquito. Me dice que lo tengo con una novillita. Le digo, quiero ir a ver. Me dice, venga, que Alma no viene a mi casa. Le digo, ya voy. Es que nos hablamos así. Sí. Hay veces lo llamo y le digo, ¿qué? ¿Amaneció borracho? Y viera cómo estoy. Y no tomo. No tomo. Entonces, llego y me dice, bueno, vamos a la finca, ya dentro. Ya alistaron dos, yo un caballito gallo muy lindo y él una mula. Y llegamos a un potrero como este galpón. Bueno, al final del potrero hay una quebrada y una montañita. Y me dice, aquí lo tengo. Eran como las 11 de la mañana. Y le digo, vamos a arreglarlo. Me dice, no, espere. Entonces, yo me paré a un lado del portillo y él al otro. Y comenzó, cuando empezaron a aparecer las primeras novillas. Ajá. Y me dice Gerardo, Cañero, él viene el último. Él viene el último, pues ya está viejísimo. Cuando ya lo vi. Ya lo vi donde asomó, blanco, ya rosillo, ya. Daba 3 pasos y se paraba y volvía a ver. Lo esperamos ahí, todas las novillas, todos llegaron. Cuando el toro se me para así, yo me quedo viéndolo y rememorando todas las cosas que vivimos con el Coquito. Como exclusiva se las voy a contar ahora, en un lugar de Filadelfia. Viene y cuando está ahí, y queda así, y se me ocurre decir, llegó, el toro 8 veces campeón nacional, el Coquito. Empezó a la... Conoció la voz. Se envalentonó. Conoció la voz mía. Esa foto es la que traigo hoy en la camiseta. Yo se lo acompañé en un arreglo con un poema llamado El soliloquio de un toro viejo, sensacional. Sí, claro. Y hoy pues me va a tocar hablar de eso. Nosotros fuimos a un lugar, San Blas creo, bueno, un lugar de Filadelfia, y el último toro era el Coquito. Ya se me agotó el coraje. Ya el toro en la manga. Ve, había gente que llegaba y le decía, déjeme tocarlo. Chiquitas, lo tocaban. Se le venían las lágrimas. Señoras, viejitas. Como de aquí donde está aquel edificio, tal vez menos, hay una casita de madera vieja. Explotó el cilindro de gas y en 5 minutos no había casa. Aquello eran llamaradas. Y el toro ahí. El dueño de la casa y la dueña me dijeron, deje que pase el incendio, pero el toro se juega. Recogí ahí materiales y colaboración para hacerle la casa nueva a la familia. Y ahí estuvo toda la familia y vio jugar el Coquito. Vi a gente que llegó, vi una señora que llegó y lo tocó y soltó las lágrimas. Soltó las lágrimas. Eso lo viví con el Coquito. También lo vi en Quepos, mandar a Cholito al hospital. Lo jugamos 3 días seguidos, que Gerardo se iba a arrancar los pelos que tenía. Y el día siguiente le tocó a Cholito otra vez.
y Cholito lo volvió a montar, allá se lo quitó y allá lo paró. O sea, era otro tipo de montadores. ¿Para qué te digo? Y de toros también. Un ADN. Por favor, por favor, por favor. Cañero, planes futuros de Cañero. ¿Qué viene para Cañero? Planes futuros. Ya tengo todo listo. Ya, yo tengo 72 años, no he pedido la pensión, ya la estoy pidiendo. Yo le dije a mis hijos, voy a dejarles mi historia, mi vida, para que ellos la exploten. Van a ser los únicos que van a tener derecho de explotar mi imagen, mi historia. Creo que esa es la riqueza que les voy a dejar. Ya estoy pidiendo la pensión, no la he pedido, tengo 72 años. Como no hice dinero en los toros, porque nunca caí de rodillas, entonces ya hablé en un asilo de ancianos, en un lugar de Costa Rica. Ahí voy a ir. Ya hablé con todos, que llegue el giro de todo el mes y se lo tengan ahí, me atiendan. No le voy a decir a nadie, solo a mis hijos, que me voy. No quiero homenajes ni reconocimientos después de muerto. Para mí los homenajes después de muerto no son reconocimientos, son remordimientos. Y los primeros que salen a hacer eso son los que más filo le volaron a uno. Y yo a veces me pregunto, ¿qué me cobran? ¿Qué me cobran? Que hoy tenga más de 500.000 personas que comen de los toros y los caballos. Que hoy tenga a un montón de cuelgavivos de la televisión creyendo que son artistas de Las Vegas o de Hollywood a través de los toros. ¿Qué me cobran? Que un montón de pueblos de este país se hayan dado a conocer. Yo sigo hablando de las injusticias. Se han pagado 27 millones por un toro. ¿Hay alguien que le haya pagado a un montador un contrato por un año? Eso es lo que a Cañero le cobran. Eso, exactamente. Bueno, es de verdad que increíble la historia de Jorge Arturo González Cañero. Cañero, agradecerte enormemente por la oportunidad que esta historia pasa a través de la programación de Surquí TV. Agradecerte, no hay palabras. De verdad que el tiempo que sacaste, que fueras tan sincero, contándonos la historia real de Cañero, que es lo que buscamos. Me queda algo que decirte. Ajá. Yo fui candidato a diputado en las votaciones pasadas por el Partido Republicano Social Cristiano. Soy asambleísta de don Rafael Ángel Calderón, del partido. Rafael Ángel es mi amigo. ¿Y sabe por qué no quedé diputado? Porque Santa Cruz, Liberia y Cañas no votaron por mí. Porque dicen que yo soy enemigo de las tradiciones. Uno no entiende. Yo estuviera ahí, pero somos clasistas. José Mujica, que acaba de morir, que fue presidente en Uruguay, en Costa Rica no es ni síndico. Porque aquí, y en mi pueblo, Guanacaste, en mi provincia, les encanta la gente que camina finito, que arruga los labios para hablar y ofrece 1000 mentiras y no vuelven. Y eso a la gente no me lo perdona, porque yo lo digo. Porque yo lo digo. Ya viene Guanacaste el 25 de julio, van todos los políticos y vuelven hasta, porque es año electoral, septiembre, octubre, para hablar de la campaña y ofrecer, y después no vuelven. Pero bueno, yo quise ser diputado para defender esto que mueve millones y corazones y le da de comer a centenas de familias, y no quisieron. El agradecido soy yo, Randall. Gracias, Jorge Arturo. Quiero invitarlos. Yo voy del 8 al 16 de octubre a la excursión a México. Soy el único en este país que va a los 4 ranchos. Y ahora hago la excursión con Juan Marco Figueroa, el hermano de Joan Sebastián. Y lo voy a decir, andar con Juan Marco Figueroa en México es como andar con un pasaporte universal, con visa universal. Es una cosa increíble, y si alguno quiere ir conmigo,
todavía me queda lugar. Del 8 al 16 de octubre se comunican conmigo y espero volvernos a ver por ahí. Nos quedan muchas cosas, los mejores 20 montadores, los mejores 20 toros, nos quedan los mejores programas taurinos y especies, si es que los hay, me quedan los mejores escenarios para otro programa. Claro que sí. Te lo digo con mucho respeto. Gente, muchísimas gracias. Estoy en el Atlántico y en el Atlántico tengo solo bellos recuerdos. ¡Qué belleza de charla! Bueno, de esta manera estamos finalizando la sección taurina aquí en el Cinevercero. Los esperamos próximo jueves, 7 de la noche. No se lo pierdan, los esperamos. Largue la pariente, después de un grito de puerta en una montadera se escucha la voz de un genio parido en mi tierra. ¡Qué belleza de animal! Volando los cuartos traseros, el martilleo, el guapoteo, así la narraba Cañero, marcando la historia, toro y hombre los pintaba de gloria. Por eso lo que es bueno y se llevan el corazón. ¡Lárgame la Cañero! Una garganta certificada de toros y pura tradición. ¡Vamos! Que saquen el toro que Jorge Arturo va a relatar, con su propio estilo y a su manera ya va a narrar, lleno de alegría y sus dichos van con faena, de su propia voz lo mandó a dialogar con la arena. Aquí empieza la historia de este gran narrador que nació en el Ocochal, entre Palmira y Sandillal. En su adolescencia era lechero y vendía pan en las faldas del Miravalle, nacen sus gustos para montar. De redondel, entre pueblas y lazadores, con capoteros y ganaderos, entre caballos y montadores, una enciclopedia guardaba, que con cada monta mostraba, y su diccionario sacaba, para certificar las jugadas. Flor María González Quesada, le dice el maracá de Capuntala, y con cariño para las ganaderías Santa Rosa de Pepe Chavarría, Ganadería Vitata y a Germán Arrieta. Dicen que vio a su padre montando al sol dorado, que por los aires se alzaba y que mucha sangre manaba, y aquel toro quedó en cruz al caer con Fausto Calvo, y que desde ese entonces a muchos ha inmortalizado. Carlos Casanova en el juguete, Polipo ve al garabito, tuyo lleva el gargantilla, Monochoto va al choro, Tega, Coyote, la de oro, Mayuya, el pelele, pelón, el coquito, Pipollo en el disco, Vistega, el Chirbala y Quincho Soto, toda una leyenda. Allá viene Cheleque y Medina y Dago Durán, están pidiendo un toro de las milpas de Charolay, que se aliste Cuilo en el pate palo, con su mano al gallo de mi pueblo, así va a sacarlo. Martillando, redondero, martillando, guapoteando, y se fue a dialogar con la arena. De redondel, entre pueblas y lazadores, con capoteros y ganaderos, entre caballos y montadores, una enciclopedia guardaba, que con cada monta mostraba, y su diccionario sacaba, para certificar las jugadas. Muchas gracias Cañero por mantener esta historia, por no dejar que se mueran nuestras costumbres y nuestras montas. Aquí dejaste tu ombligo y terminaste tu humildad. Este homenaje es tuyo desde la tierra, la amistad. Este homenaje es tuyo desde la tierra, la amistad. Jorge Arturo González Quesada, Cañero. ¡Qué belleza de animal! El siguiente es el resumen de Noticias del Día en Surquí TV.